En primer lugar, me gustaría presentar, no sé si se me escucha bien. Me gustaría presentar a Lola Lamarca Belanche, es psicóloga, está cursando el máster de Psicología Infantil Juvenil en la Universidad de Cataluña y también el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Internacional de Valencia. Y hoy viene a presentarnos precisamente su trabajo de fin de máster, que con una comunicación que se titula Rasgos de personalidad y violencia digital en parejas jóvenes, una revisión sistemática más allá de la tercera edad. Adelante, Lola. Gracias. Hola. Como os han dicho, voy a poner los gafas porque si no, no veo nada. Me llamo Lola, además de ser psicóloga clínica desde hace una semana precisa, soy terapeuta sistémica y soy una psicóloga de la Asociación Down de Huesca. Hoy estoy aquí para hablar de algo de lo que estamos hablando, pero de una vertiente un pelín diferente y que estoy segura que todos y todas vosotras conocéis y que desgraciadamente quizá hayáis vivido. Cuando hablamos de violencia, lo primero que se nos viene a la cabeza son empujones, son gritos, son peleas por la calle. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy es hablar de otro tipo de violencia, que es igualmente preocupante. Vamos a hablar del acoso constante en WhatsApp, en TikTok, en Instagram. Vamos a hablar de la presión para compartir la contraseña, de los celos, de las fotos que se comparten sin permiso. Vamos a hablar de violencia digital. Vamos a empezar por lo básico. La violencia digital es la violencia de pareja de siempre, pero trasladada a vuestro día a día. Es el móvil, las redes sociales, WhatsApp, TikTok, X. Y tiene una característica además que la hace muy particular, y es la bidireccionalidad. Aquí estamos cambiando el paradigma, porque ya no se habla de violencia offline, donde el agresor es el hombre y la víctima en el 99,9 es la mujer. En esta violencia digital es muy común que en una misma relación una persona ejerza violencia en un momento y reciba violencia en otro. ¿Y esto por qué está pasando? Esto pasa porque estamos inmersos en una cultura que normaliza el control. ¿Cuántas veces hemos oído que los celos son una prueba de amor? O aquella frase que me decía mi madre, ¿quién te quiere te hará llorar? Esos mitos, que son mitos del amor romántico, lo que hacen es crear un caldo de cultivo en el que la posesión se confunde con la pasión. Y la tecnología lo que hace es amplificarlo todo. La inmediatez, la sensación de que todo lo que nos rodea es público, la accesibilidad 24/7, hacen que muchísimos de esos comportamientos ni siquiera se identifiquen como violencia. Es algo que vemos como normal. Para entender el problema desde la raíz, os voy a proponer dos niveles que siempre están interactuando. El primero es la persona. Lo veis a la derecha y aquí hablamos de rasgos como el narcisismo vulnerable o la psicopatía secundaria. El narcisismo vulnerable fundamentalmente es una inseguridad muy profunda y la psicopatía secundaria se puede traducir con impulsividad y falta de empatía. El segundo nivel, que es el que vemos a la izquierda, es la relación. Son las dinámicas como los celos, la hostilidad, un apego inseguro hacia la pareja. Cuando estos dos niveles se combinan, las probabilidades de que aparezca violencia digital se multiplican. Yo estoy segura de que muchos de vosotros reconocéis estas dinámicas en vuestro entorno o incluso en vuestra misma relación. Vamos a ir un poco más a lo concreto. Y es que cuando analizamos los rasgos de personalidad, encontramos patrones que son muy claros. Con el narcisismo, por ejemplo, vemos dos perfiles diferentes. El narcisista grandioso, que vemos sobre todo en hombres, lo que busca es admiración y se relaciona más con un control más activo. Es ese acoso o intrusión en los dispositivos de la pareja. El narcisista vulnerable
que vemos más en mujeres, es hipersensible y esconde muchísima inseguridad y se manifiesta conductualmente como una vigilancia constante. Es revisar mensajes y redes sociales de la pareja porque lo que está buscando es confirmación. En cuanto a la psicopatía, la diferencia está en el tipo de psicopatía. La secundaria está marcada por impulsividad e inestabilidad emocional y muestra una relación clara con violencia digital, con reacciones que son agresivas y de control tras un conflicto. Y aquí hay un dato importante, porque la psicopatía primaria, que es esa como más fría y calculadora, no presentó una asociación significativa con las conductas de violencia. ¿Esto qué quiere decir? Lo que quiere decir es que yo creo que no predomina una maldad calculada, sino más bien es un desbordamiento emocional que no se consigue controlar. Y entonces la pantalla se convierte en el canal en el que estallan todas esas inseguridades. Ahora, si el narcisismo y la psicopatía nos ayudan a entender qué perfiles tienen más riesgo, lo que hacen los estilos de apego y los celos es explicar el contexto relacional en el que la violencia surge y además en el que se mantiene. En cuanto al apego, tenemos el apego ansioso, que se manifiesta como vigilancia y control constante, se da más en mujeres y es esa necesidad de saber siempre dónde está y con quién está la pareja. El apego evitativo, que se da más en hombres, es el que usa la distancia emocional como un castigo, es el ghosting, es el bloqueo después de una pelea. Con respecto a los celos también tienen dos caminos, es el camino de la ansiedad, que llevan a un control digital obsesivo, y luego está el camino de la hostilidad, que desemboca directamente en agresión digital. Y todo esto se ve potenciado por una normalización cultural, y es algo de lo que también han hablado los profesionales que han salido antes. Y es que esta normalización cultural sigue equiparando el control con una prueba de amor, haciendo que esas conductas se perciban ya no solo como normales, sino como incluso deseables. Completando el panorama, tenemos otros rasgos que también son importantes. La hostilidad es especialmente peligrosa cuando se mezcla con los celos, porque crea un vínculo de sospechas y reacciones agresivas. La impulsividad, que es esa dificultad para controlar emociones y conductas, aparece como un factor de riesgo directo para la violencia digital. Un dato importante es que no se ha encontrado relación entre la permisividad sexual y las conductas de CDA. Esto no quiere decir que no exista, esto quiere decir que hay un área que necesita más investigación. Un hallazgo importante son los patrones diferenciados por género. En mujeres, por ejemplo, vemos más conductas de vigilancia constante, que están impulsadas principalmente por el miedo al abandono. En hombres, lo que vemos es que suelen usar el móvil y las redes sociales como herramientas para mantener el dominio sobre la pareja, que es lo mismo que harían en persona. Y si nos encontramos una mujer o un hombre que tienen características de impulsividad y hostilidad, va a poder generar una reactividad emocional que pondrá en acto a través de las pantallas o de cualquier otro medio digital. Aquí llega un punto crucial, y es que el contexto social y digital en el que nos movemos todos tiene más peso que nuestros rasgos de personalidad. Es decir, por muy impulsiva, por muy insegura que sea una persona, va a ser difícil que ejerza violencia digital si no crece en un entorno donde se normalizan las creencias sexistas, los estilos parentales son autoritarios, el control se disfraza de amor, el uso de las tecnologías es constante e incontrolado, se hace uso y además abuso de alcohol o sustancias. ¿Y esto cómo lo podemos traducir? Nuestros rasgos de personalidad individuales no van a determinar la violencia. Lo hace la combinación de los rasgos con ese contexto sociodigital que es tóxico. La evidencia nos lleva a tres conclusiones principales. Primero, los rasgos de personalidad
son factores de riesgo, pero no son determinantes. Segundo, la bidireccionalidad, al contrario de lo que pasa en la violencia offline, aquí es la norma y no es la excepción. Tercero, las vulnerabilidades de cada uno de nosotros no son la causa principal de la violencia, porque vienen amplificadas por el contexto digital. Uy, perdón. Todo lo que hemos visto hasta ahora tiene implicaciones concretas para todos los que trabajáis y trabajaréis con jóvenes, porque es necesario diseñar programas preventivos que integren la perspectiva de género desde 3 niveles diferentes. Ámbito educativo, trabajando para desmontar los mitos del amor romántico y cuestionar esa peligrosísima asociación entre control y afecto. En el ámbito comunitario, promoviendo la alfabetización digital crítica para poder enseñar a los jóvenes a reconocer formas normalizadas de abuso online. Y en el ámbito clínico y psicosocial, incorporando trabajo específico sobre apego, celos y regulación emocional, sobre todo en jóvenes que tengan modelos relacionales que son inseguros. El objetivo final yo creo que es claro para todos y es prevenir el control digital fomentando relaciones afectivas que sean igualitarias. Aquí tenéis mi correo, aquí abajo. Escribidme si tenéis cualquier duda, escribidme simplemente para hablar de violencia digital, porque siempre será un placer responder a vuestros correos. Gracias.